¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Penalistas, trabajando por una justicia penal de calidad. Este programa es producido por la unidad del equipo técnico institucional de implementación del nuevo Código Procesal Penal del Poder Judicial del Perú. Y hoy tenemos en entrevista al doctor Pedro Cisneros Santillán. Él es juez penal ratificado como consejero de la Judicatura del Distrito de Nuevo León en México. Él abordará el tema el juicio oral y el sistema de audiencias. Doctor, bienvenido al programa. Muchas gracias. Un placer, Alejandra, estar aquí con ustedes. Muy agradecido con la invitación que nos hacen ustedes desde Perú, compartiendo un poco las experiencias que tenemos en México en cuanto al sistema de juzgamiento que tenemos vigente, y un honor estar con ustedes hoy en día. Muchas gracias, doctor, por acceder a la entrevista. ¿Nos podría conceptualizar a qué nos referimos con juicio oral y sistema de audiencias? Bien, gracias. Pues el juicio oral en México y en muchas partes de Latinoamérica, pues viene a ser la conclusión de lo que es el sometimiento de un conflicto de índole penal ante un tribunal. Todo aquello que se configure o se estime como un delito que preceda de ciertas investigaciones, pues el juicio oral viene a ser esta etapa que ante un tribunal y ante sea un juez, acá en caso particular en México, sea un juez unitario o colegiado, pues les correspondería a este tribunal el definir propiamente si hay la existencia de un delito y definir la responsabilidad penal de los sujetos o individuos a quienes se le atribuye ese hecho, para definir la sanción y los aspectos de reparación del daño hacia las víctimas o ofendidos. Eso propiamente sería el concepto de el juicio. Y en cuanto al tema de las audiencias o el sistema de audiencias, lo pudiésemos conceptualizar para que la audiencia lo pueda comprender de una forma clara, pues son todos aquellos actos que también se llevan a cabo en algún tribunal tendientes a preparar previamente, controlando derechos o estableciendo aspectos previos al juicio, para que cuando éste se desarrolle ya tengamos todo propiamente listo para que ese juicio se pueda desarrollar adecuadamente. Bien, sabemos que el sistema de justicia penal acusatorio adversarial que se rige en México y que ha venido implementándose progresivamente desde el año 2014 incorpora juicios orales. Esta etapa tiene por objeto resolver las cuestiones esenciales del proceso, también de tener o no por acreditado el delito y la responsabilidad penal del acusado. ¿Podría decirnos cuáles son los principios procesales sobre los que se establecen los juicios orales en México? Sí, en México es importante destacarlo, tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales. Este Código Nacional pues es el que rige para todo el país. Anteriormente no estaba así. Y los principios que nos rige en todo el país, ya sea en este estado de Nuevo León o en cualquier otro estado de la República Mexicana, los principios son los mismos porque este código rige, como le decíamos, para todo el país. Nuestro código contempla 5 principios que regirán en toda actuación judicial, y el primero de ellos lo define el código como el principio de publicidad. Esto es que cualquier persona que lo desee, pues puede tener acceso a conocer lo que se desarrolla en un juicio, y hay ciertas limitantes únicamente en el código reguladas. En específico, por ejemplo, cuando hay casos de menores o temas de agresiones sexual, pues esto a menores, esto también estaría limitado a un aspecto de publicidad. Pero el principio en sí tiene que ver con que cualquier persona que esté interesada en medios de comunicación, pues pueden tener acceso a estar presenciando, inclusive en tiempo real, las audiencias de juicio o audiencias también de tipo preliminar. Este sería un primer principio. Otro más es el de contradicción, y este principio implica que pues tanto el Ministerio Público o Fiscal, que es una de las partes contendientes en el litigio, al igual que la defensa, pues tengan esta posibilidad de controvertir lo que uno u otro de estos litigantes puedan señalar en las audiencias, y ello implica que pues ambos puedan generar a través de esta contradicción pues mecanismos ya sea interrogatorio o aspectos de descubrir o dilucidar el hecho que se está planteando. Y este es un principio que debe siempre respetarse. No se puede tomar una decisión en un juicio
sin que no haya la debida contradicción. Tiene que haber ambas versiones para que el juez pueda valorar y tomar la mejor decisión. A esto se referiría este principio de contradicción. Otro principio más que también regula nuestro Código Nacional es el referente al llamado de concentración. Este principio de concentración, como lo decíamos al inicio de la exposición, hay una audiencia de juicio, pero antes de ello puede haber audiencias preliminares, y este principio consigna, o lo que establece es que pues tenemos la obligación los jueces de poder llevar a cabo en una sola audiencia pues la solución de la mayor cantidad de peticiones que se hagan. No es válido, o al menos este principio se referiría a que si en una audiencia me piden, por ejemplo, acá en México, una formulación de imputación o señalar cargos hacia una persona, y luego me puedan pedir otra petición, como la imposición en su caso de alguna medida cautelar o una restricción para el investigado, no es válido que digamos de que, pues bueno, eso se tendría que ver en otra audiencia. Este principio de concentración tiene que ver con ello, de que la cantidad de peticiones que los litigantes planteen en ese momento tienen que ser resueltas sin ningún problema, porque este principio lo que consigna es eso, la unidad de actuaciones. Otro principio más es la inmediación, y esto significa que en las audiencias de juicio o incluso preliminares, pues es obligación, y está consignado así en la Constitución también de el país mexicano, pues que el juez siempre esté presente en todas las audiencias. No es válida una audiencia donde el juez delegue esa función para algún otro servidor público del juzgado o del tribunal, sino que necesariamente el juez tiene que estar presente en todas esas actividades jurisdiccionales para tomar la decisión inherente al juicio o a la audiencia preliminar. Y otro más, el final principio que tenemos de estos 5 que consigna nuestro Código Nacional, es la continuidad. Y esta continuidad se refiere a que pues tengamos que generar en un solo día la resolución de un conflicto, o si ello no lo permite, pues que sea lo más ágil posible para que el juicio se desarrolle adecuadamente. Pero esos son los principios que rigen acá en el sistema mexicano, que yo creo, y por lo que hemos visto, es muy similar también a lo que se trabaja allá con ustedes en Perú. Sí, ¿cuáles son las etapas preparatorias que preceden al juicio oral dentro del proceso penal ordinario mexicano, y cuáles son sus principales características? Sí, bueno, acá en México nuestro Código Nacional regula 3 etapas dentro del todo el proceso o juzgamiento penal. La primera es la etapa de investigación. La segunda etapa es una etapa que le llamamos intermedia, y la tercera etapa pues es propiamente la etapa de juicio. La etapa de investigación acá en México tiene una cualidad un poco distinta quizá a lo que ustedes trabajan allá en Perú. Nuestra etapa de investigación tiene 2 fases. Una fase es aquella que se desarrolla a través de que cuando hay un hecho que se considera delictivo, se establece una denuncia o una querella, es decir, el señalamiento de que alguien comete este hecho con apariencia delictiva, y el fiscal o ministerio público empieza a investigar, reúne pruebas, reúne pues cualquier cuestión que pueda ser demostrada en una audiencia, como lo son entrevistas a testigos, fotografías, videos, informes, inspecciones, y en base a ello acude ante un juez de control para efecto de formalizar ya la investigación en forma judicializada. Nosotros tenemos lo que es un auto de vinculación al proceso. Se hace un primer examen de esos medios de prueba, o esos más bien datos de prueba que tiene el Ministerio Público, y con ese primer examen el juez vincula a proceso al investigado, y ahí da apertura a esta segunda etapa de la investigación, pero ya controlada por el tribunal o por el juez de control. Y en esta etapa nueva, o vaya, siguiente etapa de investigación, ya el control no lo tiene el Ministerio Público, sino que lo tiene, el juez de control, y con la misma condición de que él regula que se cuiden los principios que ya observamos, sobre todo el tema de contradicción, donde ahí se pudiese, a través de audiencias, garantizar que no haya alguna vulneración de derechos, y ahí las partes, bajo el control del juez, pueden pedir
que se recabe alguna entrevista, pueden pedir que se recabe alguna información, alguna dependencia, pero ya eso es bajo el control del juez. Cuando concluye ello, se pasa a la etapa intermedia, que es donde iniciaría esta con la acusación que presenta el Ministerio Público ya una vez concluida la investigación, formula cargos, por decirlo de esta manera, y ya el juez evalúa esa acusación, advierte si no hay algún planteamiento previo de alguna salida alterna por las partes, algún mecanismo que permita no llevar el asunto a juicio. Si no lo hay, pues se define esta audiencia intermedia, se definen cuáles son las pruebas que se ofrecen, si están bien ofrecidas, si son pertinentes, si son legales, la obtención de las mismas, y en base a ello se admiten las pruebas, que es la base a través de un auto de apertura, que no es otra cosa más que una fase escrita que sí tenemos regulada acá. Este auto de apertura establece la acusación, los medios de prueba que se ofrecerían en juicio, y esta tercera etapa ya iniciaría en el juicio propiamente cuando se fije audiencia para ello, que nuestro código regula que una vez que se dé el auto de apertura o la emisión de este escrito, el tribunal de juicio tendrá que erradicar o recibir el asunto y registrarlo para llevar a cabo el juicio dentro de los 20 días como mínimo y sin que exceda de 60 días naturales para que se lleve a cabo este juicio. Pero son esas tres etapas en resumen. ¿Y cuáles son las audiencias que se pueden desarrollar en el proceso penal acusatorio? ¿A qué etapa pertenecen y cuál sería el órgano jurisdiccional competente para conocer sobre las mismas? Son muy variadas. Esto sí, alrededor hemos definido un rubro de aproximadamente 27 tipos de audiencias distintos, donde un juez de control y previo al juicio puede tener intervención propiamente. Y esto no significa que tenga que llevar a cabo 27 audiencias previas, sino que aquí lo que se define es que si en una investigación el Ministerio Público requiere, por ejemplo, en un accidente vial, que es muy común acá en México, donde las personas estén alcoholizadas y que lleve a cabo algún atropello, donde pierda la vida alguna persona, pues el factor de la ebriedad es muy determinante para el tema de la posible definición de la pena. Entonces es ahí donde, en ese caso, por ejemplo, podrá el Ministerio Público pedirle al juez de control, le dé alguna autorización para extraer una muestra de sangre, se haga el correspondiente dictamen de alcoholemia y en base a ello, pues se obtenga un resultado que le servirá en dado caso al Ministerio Público para pedir una mayor sanción. Pero es ahí, en esos casos, donde el Código Nacional prevé audiencias del juez de control en intervenciones ante el Ministerio Público cuando está en la etapa de investigación allá, o si ya está la persona sujeta al proceso a través de la audiencia inicial de vinculación, pudiese ocurrir lo mismo, por ejemplo, también como una muestra de sangre para definir quizá ya un ADN, pero ya hablaríamos de un supuesto de un delito sexual, donde ya esto sería importante para definir, una vez que se obtuvo pruebas, si está vinculado o no el sujeto que se está investigando en base al hecho que se le plantea como responsable. Pero es ahí donde en esencia pudiésemos definir que en nuestro sistema las audiencias que más predominan es la audiencia inicial, que es la audiencia de formulación de imputación. Tendríamos la audiencia en dado caso de que proceda de alguna salida alterna, sea de acuerdo reparatorio o sea de suspensión, que estas audiencias son cuando las eventuales penas a imponer permiten que partes lleguen a una mediación o conciliación. Y si no es esto, sería la etapa intermedia que ya señalábamos, y si no, pues ya propiamente la etapa de juicio. Pero esas son las principales. En nuestros registros de la gestión judicial penal tenemos un promedio de 5 o 6 audiencias en un juicio, normalmente consignadas para poder llevar a cabo la solución del conflicto desde que llega hasta que ya está sentenciada la persona. Bien, hacemos una breve pausa y volvemos con más en esta entrevista con el doctor Pedro Cisneros Santillán, quien es consejero de la Judicatura del Estado de Nuevo León, México. Volvemos.
Unidad del equipo técnico institucional de implementación del nuevo Código Procesal Penal del Poder Judicial del Perú inicia su ciclo de conferencias especializadas en materia penal y procesal penal. Espéranos cada martes a las 5 de la tarde a través de nuestras cuentas oficiales de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Los esperamos. Nos renovamos y llegaremos a ustedes a través del microinformativo Reporte Judicial, que te brindará cada semana todos los reportes de casos emblemáticos en materia penal y procesal penal de las Cortes Superiores de Justicia del país. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram cada sábado a las 8 p.m. Reporte Judicial. Bien, ya estamos de vuelta con la entrevista al doctor Pedro Cisneros Santillán, quien es consejero de la Judicatura del Estado de Nuevo León, México, y él está abordando el tema el juicio oral y el sistema de audiencias. Doctor, según el Código Nacional Procesal Penal Mexicano, los juicios orales son los procedimientos comprendidos entre el auto de apertura y la emisión de una sentencia. ¿Podría comentarnos cuáles son las actuaciones procesales que comprenden el protocolo para el desarrollo de los juicios orales en México? Sí, claro. El auto de apertura, como ya lo mencionábamos, acá en México es un escrito donde el Ministerio Público plantea el hecho por el cual acusa a una persona. Ahí se establecen además las pruebas que las partes ofrecieron y que cuya validación del juez previamente estableció como lícitas pertinentes, y estas se admiten. Establecíamos que ese auto de apertura, una vez que se recibe por el Tribunal de Juicio, se establece la fecha para el mismo, y ahí lo que se lleva a cabo es las correspondientes pues, notificaciones a las personas que debiesen de intervenir en el juicio. Normalmente, y esto es una condición que no estaba prevista en la ley, pero se le impuso a través de un acuerdo interinstitucional, de que la posibilidad de que algún testigo comparezca es bajo la carga de quien lo ofrece. Si el Ministerio Público ofrece prueba, él los tiene que presentar, la defensa igual. Se hace las notificaciones o establecer la agenda para el juicio. Ya una vez que se llega la fecha, pues el tribunal lo que hace en el rubro de testigos es pues mantenerlos en espacios separados, porque el código establece que ellos no se puedan comunicar entre sí, al igual los peritos. Si va a haber desahogo de prueba material, se pide que esto sea anticipado para poder tener también el tribunal las herramientas tecnológicas para poder tener alguna cámara de evidencia, para proyectar alguna fotografía, proyectar algún video. Y propiamente no hay unas reglas tan complejas, sino básicamente es que llegada la fecha de la audiencia se cumplan estos aspectos periféricos, pero ya la importancia del juicio en sí es cuando los litigantes, y hablamos de Ministerio Público y Defensa, pues tengan que elaborar sus técnicas de interrogatorios, contrainterrogatorios o de evidenciar contradicción, refrescar memoria, que básicamente esto es lo que es la materia del juicio. En el juicio, si bien es una etapa muy importante, la actividad del juez, por definirlo así, es muy neutra, porque el juez básicamente está observando lo que el Ministerio Público y Defensa están trabajando para su testigo o perito en cuanto a obtener información, y el juez nada más está regulando y observando y captando la información para tomar la mejor decisión. Ya cuando se desahogan las pruebas, pues el juez evidentemente tiene la obligación de establecer el sentido del fallo que va a emitir. Acá en México tiene que anticipar si la sentencia será de condena o absolutoria, y si es de condena, luego convoca a otra audiencia en el mismo día bajo el principio de continuidad para que se defina ya el tema de la individualización de la sanción. Que es justo a ello queríamos llegar, que se establece que en la etapa de juicio oral las partes desahogan todos sus medios probatorios, como los periciales, los testigos, entre otros, ¿no? ¿Cuál sería la importancia de la fase probatoria en el juicio oral
y cuáles son los principales principios que rigen el escenario de esta actividad probatoria. Sí, los principios básicamente serían los mismos que ya señalábamos, el acceso sobre todo a la contradicción hablando de lo que los litigantes tienen que estar observando en esa etapa. Y acorde a la pregunta, pues es básicamente la mayor sustancia o lo más importante que puede tomarse en cuenta en un juicio. Es obviamente el resultado de estas pruebas, ya sean periciales o testigos, pero aquí lo que importa mucho desde la óptica de un tribunal es que pues estar vigilando a que las técnicas sean las adecuadas, a que obviamente las preguntas sean pertinentes, que estén relacionadas con los hechos, y eso depende mucho de que el juez conozca dentro de este auto de apertura el hecho para que de ahí permita o no llevar a cabo dentro de algún aspecto, si se puede mencionar así, la permisibilidad para que las partes pues tengan este potencial de obtener prueba acorde a sus teorías del caso. Pero es una etapa vital, es la más importante obviamente el desahogo de prueba, lo que se produce ante el juez, lo que decidirá o no el sentido del fallo y posteriormente la pena a imponer. Teniendo en cuenta que la oralidad es el medio de comunicación por excelencia en el proceso penal acusatorio adversarial y que el juzgamiento es un escenario de hechos más que de normas, ¿cuáles son las técnicas de litigación oral que se deben valorar en el desarrollo de una audiencia de juicio oral? Sí, bueno, nuestro Código Nacional establece disposiciones generales acerca de lo que es el interrogatorio y contrainterrogatorio. Estas reglas o disposiciones generales menciona que los declarantes en el juicio, por ejemplo, no pueden comunicarse entre sí, ni ver, ni oír o ser informados de lo que está ocurriendo en la audiencia. Ellos tienen que ser limitados para que no se altere el interrogatorio cuando algún testigo esté presente antes de ser interrogado. Y ya en el desarrollo de interrogatorio, pues nuestro código establece condiciones que también son muy genéricas en cualquier código bajo este esquema de sistema acusatorio, como lo es pues que se le tiene que protestar para que se conduzca con verdad. Obviamente, nuestro código también establece las reglas para formular preguntas, en el sentido de que no sean ambiguas, que no sean claras, que no sean conclusivas, impertinentes o irrelevantes o argumentativas. Y eso es básicamente las reglas que el juez debería de observar para que, verificando estos aspectos, pues se pueda decir que la prueba fue obtenida en forma adecuada y que la sustancia o lo que establezca el testigo se considere para tener el fallo en su momento. ¿Y podría decirnos qué comprende ser el juez de juzgamiento dentro de un modelo acusatorio contradictorio? Pues es muy vital la función de un juez de juicio. Acá en México, el diseño que tenemos acá en Nuevo León es que un juez que puede conocer de audiencias preliminares no podrá conocer de la etapa de juicio en esa misma causa. Con esto significa, vaya, que el ser juez acá en Nuevo León no implica que estemos definidos bajo una etapa, sino que podemos conocer en una causa audiencias preliminares y en otra causa ver juicios. Tenemos esa dualidad de ser tanto jueces de control y juicio. La ejecución no, eso sí ya sería otro juez, pero sí se cuida desde la administración para no tener una opinión viciada de que el juez o jueces que hayan intervenido en audiencias previas no intervengan en el juicio y viceversa. Obviamente por cuestión del tiempo no sería posible, no primero no conocer un juicio, sino que obviamente primero las audiencias preliminares. Pero sí esto garantiza mucha independencia y sobre todo seguridad para que el juez de juicio, y retomando la pregunta, quien es un pilar fundamental de que su trabajo sea acorde a una mente, como lo decimos por acá, limpia en cuanto a que no tenga algún conocimiento previo de las audiencias,
pues llegue a ese momento para que tenga todo el potencial adecuado para estar bajo las técnicas de litigación, observando el juicio adecuadamente y que sea el mejor resultado. Pero es vital el juez de juicio. Yo creo que todos son vitales, pero este juez de juicio pues va a determinar la sanción y la responsabilidad penal en su momento. Y la intervención del juzgador en la actividad probatoria, por ejemplo, cuando se le dan la facultad para formular preguntas a testigos y peritos, ¿esta vulnera los principios de contradicción y de igualdad procesal que norma el juicio oral? Mire, la pregunta, Alejandra, es muy interesante porque acá en México tenemos dualidad de posturas. Yo creo que también por allá puede ser esto posible, pero hay un artículo en nuestro Código Nacional que establece que las reglas del Código Nacional pues son tendientes a garantizar que se acredite un hecho, que no haya impunidad, que se garantice la reparación del daño, y de ahí habemos, me incluyo, ciertos jueces que tomamos esos principios máximos de nuestro código para poder llevar a cabo ciertos cuestionamientos que si bien no lo formulan las partes, el juez lo pueda hacer, pero sí bajo de la óptica de que no sería propiamente hacer la labor del litigante, sino del fiscal o defensa, sino que simplemente aspectos complementarios o alguna cuestión de un tema importante. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no?, que en un hecho vial donde se establezca que el vehículo era de tal color y que no se preguntó que era un vehículo, simplemente para complementar pudiese darse esa facultad o tomarse esa libertad del juez para poder preguntar un poquito más y abordar. Yo creo que no pugna con el tema de generar una impunidad, y desde esa óptica yo creo que sería muy válido que el juez pueda preguntar e ir más allá un poquito de lo que hacen los litigantes. Pero sí. Obviamente esto es delicado, pero ya dependerá del criterio de cada juez. ¿Y usted considera que el principio de contradicción es la base sobre la cual se fundamenta el sistema acusatorio adversarial? Pues, en mi opinión, Alejandra, yo creo que sí es un pilar muy fundamental, pero no es el único. Hablábamos de que pues son 5 principios. Sin inmediación no se pudiese llevar a cabo una solución de un conflicto adecuado. Obviamente sin la contradicción tampoco. Y si me permite hacer una comparación, ¿no? Llevándonos a la ficción o esta forma de las películas, ¿no? Yo lo definiría como aquel aspecto de que, como las gemas del infinito, ¿no? Aquella historia de Marvel, ¿no? En el aspecto de que si no está una, no se puede dar una solución total. Es muy importante que se dé la contradicción, pero también que haya la inmediación, la publicidad, porque sin uno no rigen los otros principios. Es lo que yo pudiese aportar respecto de esa pregunta. ¿Y usted cree que los juicios orales forman parte del esfuerzo por los cuales los procesos judiciales se busca sean más transparentes, flexibles y más justos, reduciendo probabilidades de sentencias a la gente inocente? ¿Sí o no? Sí, pero si me permite establecer un agregado. Medio minuto. Medio minuto. Sí, yo creo que el sistema acusatorio es muy bueno. Es un esfuerzo muy válido y bueno, el anterior también lo era, pero es más de la óptica de las personas. Con esto pudiese cerrar. Doctor Pedro Cisneros Santillán, consejero del Estado de Nuevo León, México, muchas gracias por acceder a la entrevista aquí en Penalistas. Sus palabras de despedida, por favor. Pues agradecer, Alejandra, para usted la invitación. Es muy agradable el compartir experiencias que tenemos por acá en México. Siempre la cuestión comparada es vital para poder crecer y yo estoy a la orden y a la disposición para que cuando me inviten, aquí estaremos. Y muchas gracias a usted y al auditorio. Bien, muchas gracias a todos por su sintonía. Nos reencontramos próximamente a través de nuestras redes sociales y a través de Justicia TV. Hasta la próxima.